Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. El pasaje que meditamos hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 32, versículo 40, dice lo siguiente. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí la palabra del Señor. Les recuerdo que esto es parte de la conversación que Felipe mantenía con el eunuco tesorero de la reina de Candace. Felipe le está explicando los pasajes del profeta Isaías que estaba leyendo sin entenderlos. Concretamente el capítulo 53. Queridos hermanos, vivimos bajo la presión de un aluvión de datos e informaciones que nos llegan cada día, en tal cantidad que no nos da tiempo de digerir toda esa información. De modo que acumular datos no es suficiente si no los entendemos. Leer la Biblia no basta. Debemos hacer lo posible por entenderla y a veces necesitamos guía y contexto. Así como tú la recibiste, procura compartir tu conocimiento de la palabra de Dios con aquellos que no lo tienen y lo desean. Felipe aprovechó para, a partir del pasaje de la Escritura que leía, presentarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos enseña que el evangelismo efectivo es aquel que tiene en cuenta el punto en el que el otro está, sus preguntas, su búsqueda, su contexto. Es evidente que Felipe le habló de los mandamientos del Señor Jesús, entre ellos el de bautizar a los discípulos, por lo que el eunuco quiso bautizarse, porque la fe auténtica te lleva a la acción. Una fe que no actúa es una fe vana. Cuando el corazón está listo, no hay motivos para retrasar el compromiso. El bautismo en agua es un testimonio público de la fe que es auténtica. Felipe estableció por inspiración divina un requisito sin el cual ningún bautismo es válido: la fe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. De modo que sin fe no se debe bautizar a nadie. Es por esto que el bautismo de bebés no tiene sentido, porque va contra lo establecido por Dios en su palabra. Tras el bautismo, el nuevo creyente siguió gozoso su camino, mientras Felipe continuaba predicando el Evangelio por donde quiera que el Espíritu de Dios lo llevase. Queridos hermanos y amigos, este pasaje nos muestra que el mensaje del Evangelio de Cristo no tiene fronteras de ningún tipo, ni sociales ni geográficas, porque el Evangelio es universal.
Algo que también aprendemos de este texto es que el Espíritu Santo tiene un papel importantísimo en el desarrollo de la iglesia. Él sigue dirigiendo la misión. La obra misionera, pues, no depende de estrategias humanas, sino de la guía sobrenatural de Dios. Si estás buscando respuestas, como el etíope, este pasaje te recuerda que no estás solo en esa búsqueda. Dios te guiará a personas o momentos para ayudarte a comprender lo que estás viviendo. Si tienes algo que compartir con los demás, es posible que tu testimonio o tu experiencia pueda ayudar a otros. Es posible que Dios ponga algún eunuco en tu camino, es decir, que Dios te lleve a alguien que necesite una palabra de Dios, o que le responda alguna pregunta, o que le testifique de lo que Dios ha hecho en tu vida, o simplemente lo acompañes en su propia experiencia personal. Si estás listo para dar un paso de fe, no esperes. El etíope no lo hizo. Si sabes que debes hacer algo, hazlo, si es conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que la fe se manifiesta en la acción. Así que antes de continuar con tu vida, escucha la voz de Dios y obedécela, como hizo Felipe. Pregúntale a Dios a quién puedes servir hoy. Que Dios te bendiga, de tal modo que seas feliz en la obediencia. Bendiciones, queridos hermanos y amigos.